Y muy buenas tardes, una tarde más, empezando temporada. Aquí estamos en Radio Sant Cebrià de Vallalta en nuestro programa Liderazgo y Estrategia. Disminuimos nuestra potente sintonía para empezar con un programa intenso en cuanto a información para dar riqueza y valor a todos nuestros escuchantes. Y aunque esta sintonía sí o no que produce adicción, vamos a pararla aquí para ponernos manos a la obra. Al micro, vuestro servidor, Ángel Herraiz, en las máquinas, el todopoderoso Josep María Cano. Y a mi derecha, nuestra flamante invitada, Elisabeth Bach, a quien ahora os presentaré con todos los honores. Vamos a presentar el programa de hoy. Empezamos temporada después de este descanso merecidísimo estival, tanto por Josep María, que se ha ido a conocer mundo, que un día lo compartirá con nosotros, todo lo que ha visto, como yo, que también ha venido muy bien para recargar las pilas y para preparar una temporada pues cargada de contenidos de valor. Hoy, ¿qué programa tenemos? Vamos a tocar dos temas. Empezamos con un poco la misma estructura que de costumbre, que es, voy a contaros algún tema de actualidad que crea de muchísimo interés y después daremos paso a la gente que sabe de verdad, que es la que se sienta a mi derecha. Hoy vamos a hablar de un libro absolutamente referencia para los líderes, en realidad para todo el mundo que quiera desempeñarse efectivamente, pero como el líder tiene una responsabilidad propia, individual y colectiva, pues todavía a él le es de más utilidad. Vamos a hablar del libro, del bestseller de 7 hábitos para la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y posteriormente Elisabeth Bach pues nos hablará de las características de las pymes y autónomos, de los secretos y entresijos de un estudio que ha realizado y a la luz del cual después de mucho tiempo pues nos puede comentar importantes resultados y estrategias para impulsar, mejorar pues, los negocios de autónomos y de pymes. Empezamos pues con el análisis de los 7 hábitos de gente altamente efectiva de Stephen Covey y, pues como el título dice, lo estructura de una forma muy sencilla en 7 cosas que deberíamos adoptar. Por hábitos entendemos conductas adquiridas respecto del largo plazo, no de cosas que hacemos en el corto plazo. Y por tanto esto implica pues todo un trabajo cognitivo de reestructuración que tienen que hacer la persona para acabar adquiriendo esa conducta, ese hábito, ¿no? Por tanto, lo que os diga aquí a veces suena fácil, ¿no? Uno diría, pues yo me siento identificado, yo creo que hago esto. Bueno, ponerlo en práctica en el día a día es lo que tiene su viga. Bien, los 3 primeros hábitos de los que habla Stephen Covey son como la trascendencia de la dependencia a la independencia. El primer hábito del que habla es el ser proactivo. Él habla de que hay 2 tipos de personas. El reactivo, la persona que se centra en aquello que no puede cambiar, en las consecuencias ya sucedidas, en el vaso medio vacío, o ser proactivo. Es decir, centrarme en las cosas que yo puedo cambiar, que están en mi mano, sin lamentarme de las circunstancias. Dicen que una persona a la que admiro mucho, que es Borja Vilaseca, que habla del enneagrama de la personalidad, él dice que hay una realidad que es neutra y en función de nuestro mapa cognitivo pues la interpretamos de una determinada manera y eso nos determina la respuesta, ¿no? Pues de lo que habla de las personas proactivas es justamente eso, esa capacidad de interpretar de una forma positiva la realidad neutra y actuar en consecuencia. Dice Eric Fromm que el hombre tiene miedo a la libertad, ¿no? Al final uno siempre tiene la capacidad de decidir y justamente mucha gente lo que hace es eximirse de esa capacidad de decidir, de esa libertad, la regala, la entrega, ¿no? Siempre es más fácil quejarme de mi jefe, quejarme de la empresa, de que no tengo recursos, para que no recaiga en mí mi libertad a decidir, a manejar esos pocos recursos
se entiende que si el malo es otro, pues no lo soy yo, cuando en realidad cuando hablo mal de alguien dicen que dice más de mí mismo que del otro. Pues bien, primer hábito de Stephen Covey, ser proactivo, cambiar como hábito el posicionamiento, la visión del vaso medio vacío al vaso medio lleno. Voy a fijarme en lo que puedo hacer, como dirían los chinos, el Tao Te Ching, ocuparme, no preocuparme, ¿no? Ponerme manos a la obra. Bien, segundo hábito, tener un objetivo, tener un fin en la mente. Decía Séneca que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y ese es el ABC de una empresa, de un equipo, de un líder, de uno en la vida en general, ¿no? Entonces, de lo que habla este Stephen Covey en este hábito es de que cuando tú creas una casa, hay como dos creaciones, ¿no? El diseño que ocurre en tu mente, cómo voy a crear mi casa, ese es un proceso de creación, y después está el de construcción material de la casa. Pues bien, tenemos que proyectarnos, y claro, para proyectarte hace falta todo, pues un proceso de análisis. El libro del secreto dice, aclárate y habrás pedido, ¿no? Al mundo. Pues es que pues bien, es muy difícil aclararse. Parece fácil, pero aclararte significa hacer todo un trabajo de coherencia, de análisis, de qué voy a pedir al universo, qué le voy a pedir a la vida, hacia dónde voy a dedicar mis recursos. Pues no es tarea fácil, pero es vital, es importante. Una vez en este programa de radio tuvimos a una consultora que se llama Gemma Raspall, que hablaba, y yo creo que se te resonará y luego lo comentaremos, de que a veces una persona crea con mucha ilusión un proyecto, ella es una coach transformacional, y la gente empieza maravillosamente, ¿no? Empieza ilusionado, pero después el mercado, los inputs que va recibiendo, pues que depende económicamente de eso, su familia. Al final esa empresa empezó con una vocación, queriendo dar un servicio, pero por falta de una visión estratégica clara, se acabó corrompiendo a lo que el mercado más le pidió, que no era con lo que más se identificaba. Y esa, por decir de una forma simbólicamente, la prostitución de tu negocio, por no haber tenido una proyección clara, esa corrupción de la idea original generaba una gran desafección de aquellos que estaban muy motivados al principio y que se han ido perdiendo por el camino. Pues bien, para que eso no ocurra, Stephen Covey dice, hábito número 2, empezar con un fin en la mente, proyectar de lo abstracto a lo concreto en el plano mental, para después llegar al tercer hábito, que es transformar la estrategia en tácticas concretas. Ya tenemos la idea de qué quiero ser de mayor, que parece fácil y no lo es, porque qué quiero ser de mayor tiene que ser una decisión libre, libre de cargas, de mochilas emocionales. Tengo que ser aquello que en un análisis de mi esencia me hace estar en coherencia. Eso parece fácil, pero es muy difícil. O sea, tengo que intentar alinear lo que pienso, lo que siento, lo que hago, y para eso tengo que hacerlo libre de mochilas. Es decir, si mucha gente te dice, pues mi motivación fue la venganza, ¿no? La venganza familiar, el demostrarle a mi padre que podía ser lo que él no creía que iba a alcanzar. Bueno, está muy bien si lo consigues, si eso te llena, si cuando has subido a la escalera te pareció que era lo que querías, pero muchas veces, oye, pues acabé siendo científico porque mi padre quería, pero yo en el fondo no me llena. Hay muchas historias de este tipo, ¿no? Cuando subí a la escalera me di cuenta que estaba en la pared equivocada. Y esto requiere de un análisis. Pues bien, una vez hemos llegado a esa conclusión de que quiero ser el mayor, tácticas. Hemos de establecer qué vamos a hacer en lo concreto. Y Stephen Covey le llama al tercer hábito, primero, lo primero. Y lo ilustra con una frase. Dice, si a ti te preguntaran, ¿tú qué haces todo el día, no? Trabajas, lees, corres. Él dice que hay un grandísimo desfase entre lo que decimos y lo que hacemos. Que cuando te preguntan dices que lees más de lo que lees, que haces más deporte del que haces, que te enfocas más en tus proyectos de lo que realmente te enfocas. Y a la hora de la verdad ves mucha más televisión, comes mucho más dulce, haces mucho menos de todo, ¿no? Entonces, él, para dramatizar, para ayudarnos a conectar, llevar este aprendizaje del plano cognitivo al plano emocional, lo que hace es decirte, imagínate que estás en tu entierro y que estás muerto, tú estás viendo a tu propio cadáver, ¿no? ¿Realmente dirías que has hecho lo que querías hacer, que en tu vida has llenado de momentos en lo que has vivido, has hecho las cosas que esperabas de ti mismo o no? Pues si no, hay que producir un reajuste de eso y poner primero
lo primero. Aquí hemos comentado en alguna ocasión que el éxito en la vida es una cuestión social, no es una cuestión individual. Individual, bueno, pues si soy soltero, no tengo amigos, no tengo a nadie, bueno, tampoco es lo ideal, porque el ser humano es un ser social por definición. Pero máxime si tienes una familia hay que intentar trabajar para que todos los puntos estén en equilibrio, porque si subimos por un lado es una balanza, si desequilibramos el fiel no acaba siendo una fórmula sostenible. Bien, cuarto hábito, piensa en el ganar-ganar. Ahora estos 3 hábitos que vienen ahora hablan de la interdependencia, de la relación entre las personas, de esa naturaleza social que es tan necesaria humanamente como del punto de vista empresarial. Pues bien, dice, en el ganar-ganar, es la única forma de relación sostenible. Esta es una forma de relación que la gente cuando te pregunta y te dice, oye, cuando ella es el proveedor y está negociando con un cliente, todo el mundo se acuerda de esta fórmula, ¿no? Oye, pues que el cliente no me escañe, no me estruje, que me deje ganarme la vida, porque cuando uno es el proveedor, la pide a gritos. Pero cuando la misma persona es el cliente, ya no se acuerda de esta. Quiere estrujar al proveedor todo lo posible, ¿no? Pues ahí está el tema. El tema es en acordarte de la filosofía ganar-ganar en todo momento, ¿no? Y ayudar a cuando tú tienes un proveedor a intentar darle una fórmula que también sea sostenible para él. Los duros a 4 pesetas, los chocohuevos, que tenía un socio que decía, yo ni chocolate ni huevos, siempre he buscado toda mi vida los chocohuevos. Bueno, está muy bien, pero en el corto plazo pueden funcionar, en el largo plazo todos hemos de estar contentos. A veces hay gente muy seductora en la negociación, muy vehemente, ¿no? Que dice, ostras, realmente, caray, he firmado un contrato que tampoco me genera unos beneficios. Bueno, desde el mundo de las neuroventas se dice que la neuroventa nos enseña para hacer relaciones ganar-perder, porque esa puede que te haya servido en el corto plazo, pero al final nadie es tonto y el proveedor, si tú le has estrujado mucho, pues o ese contrato no va a durar, o te lo va a rescindir, o se deteriorará la calidad, o se deteriorará la imagen, o por algún lado se va a resentir. Por tanto, las relaciones ganar-ganar, aquellas en las que los dos cedemos un poco, pero que le aportan más sostenibilidad al sistema, son las duraderas. Y para esto voy a poneros, para reflejar este escenario, un pasaje de una película maravillosa que he visto este fin de semana, que se llama Las leyes de la termodinámica. Suena muy friki, pero es muy guay. Y es una película catalana, con el apoyo de la TV3, el Ministerio de Cultura, todo maravilloso. La hemos hecho posible entre todos. ¿La tenemos, Josep María? Pues vamos a escucharla, que es en inglés, y después os la traduzco. The second law of thermodynamics is a quality that makes it, let's say, deterministic. The point is that when you start a process, entropy will increase, and this prevents the process to turn around, to go back. ¿Qué está diciendo este científico? Una cosa muy importante. La segunda ley de la termodinámica es la entropía. Dice que todos los sistemas, y por un sistema entendemos un conjunto de elementos con una interacción común, con una finalidad común, pues un coche es un sistema, una familia es un sistema, una pareja es un sistema de 2 personas, un cuerpo humano es un sistema, ¿no? Algo que funciona en conjunto, que comparte unos recursos, tiene un determinado grado de orden. Entonces, la teoría general de sistemas dice que todos los sistemas tienden a la entropía, a menos que hagas algo para evitarlo. Bien, y lo que decía ahora en la película es que si tú no haces nada, llega un momento en que la entropía sube tanto que llega a un punto de no retorno. El sistema está condenado a reventar, diremos, para formarse un mayor número de subsistemas con un mayor grado de orden, ¿no? Pensemos en un universo, pues las galaxias de repente van creciendo, o juntándose hasta que explotan y nacen nuevas galaxias, y así va sucediendo. Bien, entre las personas tenemos válvulas de regulación. Entre las personas tenemos un raciocinio y no somos un laboratorio. Y aquí de lo que se trata justamente es el pensar ganar-ganar es la válvula de la entropía. Cuando yo pienso en la sostenibilidad del sistema, estoy actuando para no llegar a una crisis donde todo revienta y acaba explotando. Decía Lumarinov en el libro de Más Platón y menos Prozac, decía, si la gente supiera la devastación física, mental y económica que supone
un divorcio, trabajaría todos los días de su vida para que no se produjera. Y me pareció brillante porque la prevención, ¿no? Prevenir es mucho más barato que curar. Bien, cerramos este hábito de ganar, ganar. Y decía, pone en quinto lugar pone este hábito, para mí sería el cuarto, que dice, primero comprender y después querer ser comprendido. ¿Por qué digo que para mí sería el cuarto? Porque cuando estoy en esa actitud empática de que primero te quiero escuchar a ti, necesito entenderte para poder llegar a ti y que tú actives tus oídos y me escuches a mí, en el fondo lo que estoy haciendo es lo del hábito anterior, que es empatizar contigo. Si yo empatizo contigo es difícil que quiera llegar a posiciones de ganar, perder. Obviamente nadie va a querer perder, perder, ¿no? Pero tampoco ganar, perder. Porque si yo te entiendo como ser humano, como ser con tus necesidades, estoy empatizando, estamos conectando, probablemente estaré más capaz de estar en una posición de sostenibilidad. Por tanto, el primero comprender para después ser comprendido es la base de la neuroventa. Ahora tiene mucha fuerza la neuroventa. Y es que es absolutamente de sentido común. Pero como se dice el liderazgo es sentido común, pero no práctica común. Entonces, esto también es importante. Un punto más que nos va a retratar este punto de la empatía y de la sostenibilidad del sistema es un trozo de la película que nos viene al pelo para esto, que la pusimos en la temporada pasada, pero es demasiado valiosa para dejarla pasar. Viene de la película The Beautiful Mind, una mente maravillosa. Por favor, Josep María. ¿Volver tus papeles 5 segundos? Imposible. No voy a invitaros a cerveza. No estamos aquí por la cerveza, amigo. Oh. ¿Alguien más cree que se mueve a cámara lenta? ¿Creéis que querrá una boda a lo grande? Escoged un arma, sable o pistola. Ninguno. ¿Es que no os acordáis de nada? Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, La ambición individual beneficia al tiempo. Exacto. Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro, más vale rubia en mano que morenas volando. Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero aquí si nadie va a por la rubia, no nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y todos echaríamos un casquete. Adam Smith dijo que para el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo Dios. Incompleto, incompleto. Sí, porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo. Nah, si es un truco para quedarte con la rubia, vete al cuerno. La dinámica rectora, caballeros, la dinámica rectora. Adam Smith se equivocó. Otra vez. Bueno, brillante. ¿Qué te ha parecido, Elizabeth? Me ha parecido muy interesante y muy cómico. Muy instructivo. Es lo más difícil, ¿eh? Enseñar con humor es lo más difícil. Y aquí lo hace. Es decir, primero, creo que también se equivoca porque no está garantizado que tampoco vayan a conseguir echar un casquete como dicen ellos. Pero que retrata muy bien el principio de la colaboración. Y en esto llegamos al siguiente punto de Stephen Covey, que dice sinergizar. Sinergizar es un verbo en activo que quiere decir que tú, Elizabeth y yo podemos dar más juntos de lo que daríamos la suma de nosotros por separado, ¿no? Entonces aquí pone varios ejemplos, pero por ejemplo, si yo hay un árbol muy grande lleno de manzanas y ninguno de los dos llega a la manzana, nunca podremos conseguir
cero, o sea, 0 manzanas. Pero si yo me subo a tu espalda, pues puedo conseguir 1, 2 manzanas y después comérnoslas, ¿no? Entonces, la sinergia a mí me gusta mucho porque de alguna manera derriba las excusas emocionales de independencia, de arrogancia que nacen desde el ego, muchas veces del individuo, para ilustrarnos que la unión hace la fuerza, la unión es mucho mejor. Y lo ilustra mucho, por ejemplo, con el caso de los autores, ¿no? Las colaboraciones entre artistas son el perfecto ejemplo. Si yo soy Luis Miguel y Miguel Bosé, pues si cada hace una colaboración, pues probablemente la gente que ve iría al concierto de Miguel Bosé, pues ha escuchado una canción de Luis Miguel, que a lo mejor no le gustaba, pero ahora ha hecho un ritmo diferente, pues puede acabar encauzando por ahí, ¿no? Y viceversa. Por tanto, en esta colaboración, ¿quién ha perdido? Nadie, solo se ha ganado. Por eso es una sinergia. Así que el principio de sinergia sería la consumación final de los otros 2 principios, de la empatía, de la sostenibilidad del sistema. Sería la expresión máxima de la sostenibilidad del sistema. Y el último hábito de la gente efectiva es uno muy importante que la gente no tiene en cuenta. Y más en este país de cultura paleocristiana, voy a decir. ¿Por qué? Porque aquí venimos mucho de la cultura del martirio. A ver si ahora después entramos a comentarlo. ¿Qué me cuentas tú de los autónomos, de las pymes que ves? Pero la cultura del martirio y más aquí en Cataluña, te diría todavía más, ¿no? Esa cultura identitaria del trabajo, del esfuerzo, de los 7 días a la semana, ¿no? Esa cultura es positiva desde el punto de vista empresarial, ¿no? Desde el punto de vista pues muy productivo, pero tampoco le aporta sostenibilidad al sistema, ni desde el punto de vista empresarial, porque el exceso de productividad agota los recursos también, ni tampoco desde el punto de vista humano, porque si estoy siempre trabajando, ¿dónde está el disfrute? ¿Dónde está esa parte de equilibrio de éxito personal, profesional, que es tan necesaria? Entonces, lo que le llama, a este 7º hábito le llama afila la sierra. Afila la sierra. ¿Por qué afila la sierra? Porque lo ejemplifica con algo que es brillante. ¿Qué dice? Si tú estás... ve a un amigo ve a un vecino que está intentando cortar el árbol, lleva sudando 5 horas cortando el árbol, y le dice, pero afila la sierra, no tengo tiempo. Claro, pues si no paras, si no te detienes, si no afilas la sierra, ¿cómo va a funcionar esa sierra, no? Vas a trabajar 10 veces más con el tema. Pues bien, una de las cosas en que lo traduce esto es en haz deporte, cultívate, cuídate. O sea, no explotes la imagen del martirio, que eso ya no está de moda, el mártir. El mártir es una figura autocompasiva, es una figura que pretende levantar el reconocimiento ajeno, ¿no? Quiero que mi mujer, que mis hijos, que mi vecino, que todos vean que si fracaso en la empresa no es porque yo no hice lo suficiente. Ya, pero es que a lo mejor obsesionándote en ese progreso te has dejado de trabajar las relaciones sociales, te has dejado de trabajar un montón de puertas que podrían haberte abierto otro camino que no te hubiera hecho pasar por, como decían en la película de Braveheart, por la purificación del dolor, que es lo que creen muchos empresarios, que es lo que quieren, ¿no? Trabajar mucho. Bueno, pues no funciona más el martirio, afila la sierra y para eso vamos a escuchar este tercer pasaje que ahora no sabréis quién es, pero yo os lo explico en cuanto acabe. Ahí está, como un reloj. Eso le convierte en un objetivo fácil. Hola, buenos días. Buena tarde. Buena tarde. ¿Cómo están? En plena forma mativa. Bien. Venga, ¿qué tal es su madre? Mucho mejor, gracias. Muy bien, me alegro. Bueno, para quien lo haya adivinado quién era Madiba, ¿tú lo sabes, Elizabeth? No. ¿No? Invictus, Nelson Mandela. Alguien, bueno, para mí un ídolo del liderazgo. Pues bien, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a correr. O sea que dicen los coaches que no digas no tengo tiempo, sino no es mi prioridad, ¿no? Pues bien, ¿qué nos dice Stephen Covey en este 7º hábito? Afila la sierra, sal a correr, haz algo de deporte, porque si tú no generas una cierta energía interior,
es muy fácil que caigas en un agotamiento y a lo mejor hay empresas que se acaban derrumbando por un agotamiento o personal o familiar y de cosas que desde el punto de vista empresarial estaban bien ubicadas, bien localizadas, con una cierta clientela, se acaban rompiendo por esa falta de energía interior, ¿no? Por tanto, afila la sierra. Bien, hasta aquí lo de Stephen Covey y ahora sí, vamos a pasar a conocer a nuestra entrevistada, Elisabet, ahora sí, formalmente. Bienvenida a nuestro programa, muchas gracias por venir. Hola Ángel, buenas tardes. Bueno, Elisabet Bach, eres economista, consultora, tienes tu propia empresa. Sí. Cuéntanos un poco, Elisabet, ¿qué haces y por qué lo haces? ¿Por qué ha decidido una economista como tú dedicarse a ayudar a pymes y autónomos? Porque es un mundo que me apasiona. Es decir, yo siempre cuando ya estaba estudiando la carrera, me encantaba el mundo de la pequeña empresa y cuanto más pequeña mejor. Cuando haces económicas te explican cosas sobre las grandes empresas y todos los casos son sobre gran empresa y yo no me veía en una gran empresa. Entonces ya cuando empecé a trabajar me ubiqué en la pyme y cada vez he tendido más a ayudar a autónomos, profesionales y microempresas y adaptar las metodologías para que sean fáciles, entendibles y muy rápidas de aplicar, porque al final la pequeña empresa no tiene tiempo, con lo cual tenemos que ir a por todas, ¿no? Tenemos que ir muy directos. El reto es doble, ¿no? El reto es doble. Decían en Filadelfia, explíquemelo como si tuviera 4 años, ¿no? Pues creo que tienes que llegar. La va por capacidad... ahí, y va por ahí, y no por el hecho de que tengan 4 años, sino porque hay un tema de recursos. Es decir, cuando yo trabajo con un profesional autónomo, sea individual o sea en microempresa, siempre veo a esa persona como un héroe. Es decir, tú te vas a una gran empresa y tienen especialistas de todo. Departamento de marketing, departamento de producción. En cambio, aquí es esa persona la que lo hace todo. Por tanto, tú imagínate, ¿no? Conociendo todos estos temas, aplicándolos y a veces no conociéndolos muy bien, pero aplicando hasta donde se puede. Parece casi un milagro que las empresas funcionen. Sí, funcionan. Son pequeños sabios, ¿eh? Yo me acuerdo que hablaba con una gestoría también que les llevaba los documentos y yo les derivaba a médicos autónomos, ¿no? Que los profesionales de la salud, muchas veces los muy facultados, son los peores a la hora de la gestión diaria. Y me decía, oye, pues macho, lo comparo con un fontanero, con un electricista, es que me traen los tickets, vamos, impolutamente calculados, apuntados. Después la contabilidad es muy fácil, o sea que... Depende mucho de la persona. Depende mucho de la persona, de cómo esté organizada, ¿no? En este sentido. Y cuéntanos entonces, ¿qué haces en tu día a día actualmente? Mira, mi día a día se reparte en 2 ámbitos. El primero es en atender a los clientes. Mi marido siempre me dice, siempre estás de reuniones. Y es que me encanta, es decir, me encanta la consultoría y me encanta la formación. Y por tanto, mis reuniones son reuniones de 1 hora y media o 2, trabajando todo lo que son temas de estrategia o gestión de empresa. Pensando en gestionar mejor, y esto se traduce en calidad de vida, mejores decisiones, o también en gestionar el crecimiento. Porque cuando una empresa te está creciendo muy rápido, tienes miedo de morir de éxito y además es una realidad. Entonces, procurar en gestionar este crecimiento para que la empresa no se muera de éxito. ¿Qué es morir de éxito? Porque muchos escuchantes puede que no sé cómo se va a morir de éxito. Si el éxito siempre es bueno. Bueno, siempre hemos pensado que crecer es bueno. Bueno, pues como tú decías, la realidad es neutra. Crecer no es bueno o malo en sí, sino que depende de cómo crezcamos. Si tenemos un negocio, por ejemplo, que no está funcionando bien y pensamos que creciendo va a funcionar mejor, eso no siempre es así. A veces lo que tenemos es que eso no está bien planteado y al crecer se vuelve a peor y por tanto es mucho más difícil corregir. Claro, ahora me estoy imaginando que un coche, si tiene un defectillo en una biela, ¿no? Pues a 60 igual no se nota, pero si lo pones a 120, ese defecto se magnifica, ¿no? Pues has entendido perfectamente el ejemplo. El morir de éxito, exacto. Otro caso muy típico de morir de éxito es una empresa que en muy poco tiempo multiplique por mucho sus clientes y sus servicios, pero internamente no sea capaz de asumir esa carga de trabajo. O bien por recursos, o bien por procesos, o... Por cualquier tema. Normalmente es una combinación de varios, de recursos, de procesos, de conocimiento, etcétera. Y por tanto, el servicio que prestan cuando eran pequeños era un servicio impecable y cuando han duplicado el volumen,
resulta que es un servicio que va con retraso, que no es de calidad y empieza a perder clientes. Y es cuando decimos esta empresa está muriendo de éxito. Eso a veces yo lo veo en algunos empresarios, que es como la obsesión por crecer, ¿no? Porque hay como todo un tema, un halo de ego, ¿no? De que si soy más grande, todos queremos ser grandes historias milagro, ¿no? Empresarios, ¿cómo se llama el presidente de Zara? Amancio Ortega, todos queremos ser Amancio Ortega y no todos ni tenemos, ni podemos, ni debemos a veces hay una cuestión cultural, es decir, culturalmente vemos el crecimiento como bueno y además las instituciones así lo apoyan en el sentido de decir, oye, si la empresa tiene mayor dimensión, podemos ser más competitivos y por tanto tener mejores recursos, ofrecer mejores precios, por tanto tener mayor estabilidad empresarial a medio y largo plazo, ¿vale? Pero evidentemente, como tú dices, eso depende de la mentalidad de la persona. Yo he tenido clientes que me han pedido, yo no quiero crecer, yo quiero mantener mi cartera de clientes porque si crezco me afecta directamente a mi calidad de vida. Y eso no lo quiero. Hay aspectos que quiero conservar. Y compañeros que les decían, oye, pero ¿qué me estás diciendo? Tienes que crecer, tienes que vender más, te vas a ganar más. Y decían, no, yo me quiero quedar así. Por tanto, hay un tema cultural que un poco como tú decías al principio, tenemos que analizar, tenemos que aclararnos en qué queremos ser de mayor y cuánto mayor queremos ser, ¿no? Y por tanto, una vez la empresa tiene su dimensión, tiene que evolucionar para irse adaptando, pero no necesariamente eso implique crecer. Evolucionar implica adaptarse a los cambios, pero no necesariamente en tamaño, una vez ya tenemos la dimensión. En estrategia se dice mucho llegar a un punto de ventaja competitiva, sostenible, ¿no? Y si eso te va bien, yo me acuerdo que tenía un competidor con el que teníamos muy buena relación y él decía, es que tú quieres hacer un McDonald's y yo quiero hacer un restaurante casero y ya me va bien y quiero mi restaurante casero, no quiero un McDonald's. Y yo estaba loco por un McDonald's, ¿no? Entonces teníamos esta definición. Yo creo que aquí, como tú dices, lo importante es saber qué quieres para sentirte satisfecho, ¿no? Porque si en el fondo lo que querías era un McDonald's y te autoconvences que un restaurante casero tampoco es bueno. Exacto. Pero si, desde luego, tú estás bien con un sistema de vida de restaurante casero, querer hacer un McDonald's porque sí, porque te lo pide tu familia, tus vecinos, porque quedará muy bien, pues puede ser peligroso. ¿Sí? Es muy peligroso. Hay un tercer componente que aquí ya no depende tanto de nosotros, que es el tipo de negocio o de sector. Es decir, hay sectores donde necesitas ir a un McDonald's para competir. Y aquí eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y llega un momento que a veces hay decisiones estratégicas de, para que la empresa sobreviva, quizá debo crecer yo o quizá debo venderla para que otro haga este trabajo si yo no me siento cómodo con él. Entonces, este punto que decías del libro de los 7 hábitos para un buen líder, el punto de aclararse para mí es clave, porque es un poco lo que te marca la dirección. Es como los cimientos de una casa, ¿no? Es a partir de ahí tú puedes ir haciendo de más pisos o menos pisos, pero si tienes unos buenos cimientos, puedes sobrevivir. Si tienes unos malos cimientos... Es un poco el faro que te ayuda a tomar las decisiones desde un punto de vista más de valores y de lo que tú bueno, te sientes cómodo o estás bien con ello, ¿no? Y cuéntame un poco, has hecho un estudio que has presentado en el Cercle de Economía sobre lo has presentado en el Colegio de Economistas. Perdón, en el Colegio de Economistas, sobre algo así como la radiografía del autónomo en Cataluña, que digo yo que será muy extrapolable a lo que debe pasar en el resto de España también. Será parecido. Entiendo que sí, pero nosotros hemos hecho de Cataluña, correcto, con lo cual lo otro lo estamos suponiendo. Sí. Y es cuéntame, una radiografía sobre la microempresa. Es decir, incluye tanto profesionales autónomos, es decir, empresarios individuales, como empresas de hasta 3 trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de microempresa. Es un estudio que realizamos, terminamos en febrero de este año 2018. Lo presentamos al tercer Congreso de Economía y Empresa de Cataluña que organizó el Colegio de Economistas y de hecho ahora se han editado las ponencias. Y lo que hicimos fue pues analizar un trabajo que hemos estado realizando durante 4 años con autónomos y microempresas, en este caso desde el Colegio de Economistas, a través de un programa que tiene la Generalitat que se llama Consolida't, que si después nos lo explicarás, os lo comento más en detalle en qué consiste,
Pero en este programa lo que hay es como un plan de trabajo en el que el primer punto preguntas qué puntos débiles y qué puntos fuertes tienes como autónomo. Entonces, de aquí, como son preguntas espontáneas, quisimos ver con qué elementos piensan los autónomos que cuentan para ser competitivos y qué elementos les parece que tienen que mejorar, que es la base para luego realizar este plan de trabajo. O sea, era una encuesta autoaplicada. Exacto. Yo me la hacía a la persona individualmente. Sí, Okay. Nosotros lo hacíamos a la persona Sí. y él nos contaba, esas personas nos contaban. Con lo cual de aquí, durante 4 años, fuimos recopilando la información y vimos en qué elementos piensan los autónomos que ellos son fuertes y por tanto a partir de aquí gestionan sus empresas y en qué elementos necesitan mejorar y por tanto esto nos puede orientar sobre qué servicios o qué formaciones o qué políticas públicas incluso podemos ofrecer para reforzar este segmento que no olvidemos que representa el 95% de las empresas de Cataluña. Es decir, o sea, es la gran mayoría de empresas. ¿Cómo le llamabas? El músculo... El gran músculo silencioso. Músculo silencioso, sí, me gusta, ¿eh? No, nadie habla de él, pero realmente es un músculo, es decir, es una en catalán decimos una pota, ¿no? No sé si es la traducción en castellano, una pata importante, un pilar importante dentro del sector cuéntame, económico. Que me tienes en candeleta, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué dijeron estas personas? Pues mira, los principales resultados es que la mayoría de autónomos se consideran muy buenos profesionales en sus ámbitos. Y de hecho están vendiendo y tienen mercado y tienen clientes y tienen clientes fidelizados, es decir, su carrera de clientes se mantiene. ¿Dónde tenemos la problemática? En la gestión. Es decir, ellos mismos se suspenden o sus ámbitos, las áreas que quieren mejorar es la gestión económica, la gestión comercial, la comunicación, su organización personal del tiempo, de las tareas, la gestión de equipo. O sea, pero una pregunta, por eso te preguntaba, era una encuesta autoaplicada, es decir, ellos mismos respondían en un formulario, no se les evaluaba. No, es no se evaluaba. Su impresión. Es su impresión. Y ellos mismos se suspenden, o sea, ellos mismos reconocen que no están haciéndolo con la calidad que le iría bien a su negocio. Lo tienes que enmarcar en un sistema, es decir, el programa Consolida es un programa de apoyo a los autónomos para que mejoren sus empresas. Entonces, la pregunta va más en el sentido, oye, ahora que vamos a empezar el plan de trabajo para que mejoremos la empresa, ¿en qué áreas tú crees que no hace falta que incidamos? De acuerdo. Y en qué áreas sí debemos incidir. Entonces, de aquí nosotros deducimos las áreas en donde tú me dices que no hace falta incidir, son las áreas en que tú te estás defendiendo. Claro, y las áreas que me dices que quieres trabajar dentro de este programa son aquellas en las que tú me dices que necesitas apoyo. Detectas tu propia necesidad. Y la mayoría de áreas iban en relación a la gestión de empresa. Claro. Y de hecho te das cuenta cuando miras las estadísticas que la gente para montar una empresa ha hecho quizá algún cursillo o no ha hecho nada. Pero estamos hablando de gestionar una empresa, aunque seas una persona sola, ¿no? Imaginaos todos, pues, realizar vuestra actividad profesional sin haber hecho estudios previos sobre esa actividad. Lo veo la misma locura que ser padre sin haberte formado. Vale. Pero a eso nadie te puede... Pues eso es lo que hacen la mitad de los empresarios de nuestro país. Sí, lanzarse a la piscina con un bajo nivel de conciencia de la responsabilidad y del fracaso a lo que te puede llevar. Yo creo que hay también en ese momento inicial, el que conoce la parte técnica, una sobreestimación de capacidades de decir, esto es como algo de soporte, el montarte la empresa más o menos adecuada, ya me lo dirán. No, hay muchísimo que aprender, ¿no? Yo creo que el técnico está muy centrado en lo técnico o por falta de, sobre todo de conciencia, ¿no? De entender en qué le puede ayudar a tomar las decisiones correctas, pues no acaba pidiendo la ayuda, porque hay muchos programas que te pueden ayudar a esto, ¿no? Hay varios programas, pero normalmente los programas son más a nivel de creación de empresa. Una vez la empresa se ha creado, no hay tantos programas que te ayuden, es decir, un poco el día después, ¿no? Cómo estoy gestionando mi empresa, cómo la mejoro, cómo trabajo la parte de seguimiento, cómo fijo objetivos y voy viendo si los voy cumpliendo. Es decir, un poco el punto que te he dicho que era importante, ¿no? ¿Cómo me aclaro? ¿Cómo voy aclarando con mi empresa, ¿no? Y me contabas que para eso sí te puede ayudar, por ejemplo, y ahora te pido que nos lo expliques, este programa, el programa Consolida. Sí, el programa Consolidad es uno de los que hay para empresas que ya están montadas, no para empresas que vayan a crearse.
Es de los pocos que son generales, es decir, puede entrar cualquier empresa de cualquier sector, siempre y cuando reúna estas condiciones de máximo 3 personas contratadas, de una facturación inferior a 500.000 euros. Es un programa anual que convoca la Generalitat de Cataluña a través del Departamento de Benestar y Familia. Ya te digo, lo convoca anualmente a través de una serie de entidades. Yo colaboro como consultora para el Colegio de Economistas. Y tiene 2 patas este programa. La primera son 6 reuniones con consultor a nivel de los temas que tú quieras tratar con tu empresa para mejorar. Es un traje a medida. Vamos a tratar los temas que a ti te interesan. Y en la primera reunión fijamos objetivos y plan de trabajo. Y la segunda pata es la formación. Es decir, hay varias píndolas tipo 360 grados. Píldoras en castellano, ¿no? Píldoras, gracias. A veces se nos escapa alguna. Sí. Pues hay varias píldoras que tienen relación con la gestión de la microempresa. Gestión del tiempo, gestión comercial, comunicación no verbal, realización de presupuestos. Es decir, es como un 360 grados en gestión. O sea, tocáis un poco todas las habilidades, ¿no? Llamadas duras, más de planificación, más técnicas, y las blandas también. Y una parte negociación, de blandas, comunicación no verbal, que es desarrollo personal y gestión del tiempo en este caso. Y esto lo que hace es ayudar a la profesionalización de las personas que están gestionando su empresa y normalmente también las orientas estratégicamente. Claro. Normalmente, fruto de este proceso, la gente pues reflexiona, se toma un tiempo, es decir, tiene como un espacio, lo que decíamos un día, un oasis, para pensar sobre su empresa. Un oasis, ¿no? Eso es brillante. Yo creo, lo veo como para el que es católico el confesionario, ¿no? Que no te sientes solo. Es ese punto. Yo creo que el liderazgo en general es una profesión de soledad, ¿no? Uno tiene que estar en una posición porque el líder no comparte el liderazgo, el que es líder en su parcela tiene que tomar una serie de decisiones. Entonces, tener a alguien que te ayuda, que está contigo, ya de por sí, ese oasis es terapéutico. Sí, hay una parte terapéutica, yo creo que sí. No es el objetivo. Es como una psicología empresarial, llamémosle así. Sí, a veces me han llamado psicóloga empresarial, me han llamado vengo a curarme o vengo a desahogarme. Otras veces no, te llaman consultora o te llaman incluso coach, ¿no? En este sentido, aunque no pretendo serlo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una parte muy importante de soledad y el hecho de poder comentar las cosas con alguien que te da un feedback experto, pues ayuda muchísimo, bueno, a ir encontrando este camino, porque normalmente las personas, las ideas las tenemos. Lo único que tenemos que hacer es organizarnos, aclararnos, y voy repitiendo este tema porque es que es muy importante, ¿no? Tenemos la idea, vamos a aclararnos, vamos a poner orden, porque si tú tienes claro el orden, las cosas fluyen, ¿no? Mira, en medicina decimos que una cosa es la necesidad sentida del paciente, de la persona que va a atenderse, y otra muy diferente es la necesidad técnica que identifica el médico. A lo mejor tú vas porque te duele la cabeza y tú piensas, bueno, el dolor de cabeza, y después médicamente se descubre que es otra cosa lo que te produce el dolor de cabeza y que es más grave. Entonces, la necesidad sentida es tu dolor de cabeza, tú lo que sientes es eso, pero la necesidad técnica que hay que solventar es ese problema, no sé, hepático que te estaba produciendo ese dolor de cabeza, ¿no? Entonces aquí veo que es un poco lo mismo, o sea, la persona viene al consultor, siente unas cosas que no van bien y después el consultor identifica qué es lo que está pasando, tiene una visión más global, ¿no? Y puede darle un feedback que la otra persona a lo mejor ni siquiera sospechaba que podía recibir y que debe ser un proceso pues bastante iluminador para muchos de ellos. ¿Cómo lo vive la gente? Cuando habéis hecho ¿cuántas sesiones son de consultoría a través del programa? Son 6 sesiones. 6. La primera es objetivos, plan de trabajo y luego las 5 restantes ya son sesiones de trabajo. ¿Y qué te cuenta la gente cuando ha acabado la 6ª sesión? ¿Qué hacen? Me dicen, ya estamos, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Básicamente es eso. Yo la imagen con la que siempre me quedo es el brillo en los ojos de las personas, ¿no? Cuando tú ves a alguien que en la primera sesión te viene agobiado, cuando terminas y te dice, ya estoy más tranquilo, ya estoy más tranquila, porque ya sé que este tema lo he comentado contigo y ya lo tenemos, ya lo tienes tú en tus manos, ya vamos a hacerlo conjuntamente. Y al final ves cómo les van brillando los ojos a medida que van tomando el control de su empresa, ¿no? Y tampoco cambian tantas cosas, simplemente es poner orden y cómo voy organizando las cosas. Y es un tema de seguridad, yo creo, porque cuando tú eres un empresario pequeño, estás muy solo y las decisiones que toma una sola persona
son muy inestables por definición, o sea, no las has contrastado con nadie, no has tenido esa pata de estabilidad. Decía un coach brillante estadounidense, decía que él tenía 8 coaches, 8 coaches, o sea, no 1, ni 2, ni 3, 8. Decía, y él tenía 40 empresas abiertas. Decía, porque si tú tienes un 1% de duda, un 1% de duda te puede desmontar. ¿Qué hago? ¿Compro esto? No lo compro. ¿Lo hago? No lo hago. Puede ser mortal. En cambio, él tenía 8 coaches para cuando tomaba una decisión, era férreo con eso hasta el final, determinado, seguro de sí mismo. Entonces, ese punto que tú le das a un empresario tiene que ser muy medicinal, porque es un bálsamo de seguridad, ¿no? Sí, pero hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Las personas que estamos apoyando no tenemos todas las soluciones, Claro. porque como tú has dicho, la realidad es neutra. Es decir, hay decisiones que no son buenas o malas, se tienen que adaptar a lo que tú esperas de tu empresa, a lo que tú estás planeando para que sea tu empresa de mayor, y por tanto, la decisión en sí no es buena o es mala. Ahora bien, la mayoría de empresarios toman las decisiones en base al sentido común, porque sí que muchas veces son incapaces de interpretar la información que les da la empresa. Aquí sí que tenemos nosotros un papel. ¿Por qué? Porque podemos poner esta información encima de la mesa, poner los puntos importantes. Ahí ya tenemos un escenario de distintas posibilidades que, un poco como esquema, esta se queda fuera porque con este escenario no entra, y por tanto ya ni te la plantees, está fuera. Estas sí son factibles y estas son factibles pero con ayuda. Por tanto, o son factibles ahora con ayuda o en una etapa posterior habiendo hecho un camino. Esto ya aclara mucho y ya no estamos tomando decisiones en base al sentido común, sino en base a una información que nos da la propia empresa y a la vez en base a tus expectativas sobre la misma, a dónde quieres llegar. En coherencia con tus planes, con tu plan estratégico. Exacto. A largo plazo. Y eso es lo que nosotros podemos aportar, conocimiento, metodología y capacidad de decidir en base a lo que te está diciendo la empresa. Y eso te da seguridad. Sí, eso te da mucha seguridad, porque ya tu decisión es como más épica, no la he tomado yo solo, la he tomado con otra persona que también lo ha validado, que tiene experiencia, la que yo no tengo, porque yo soy muy buen técnico, pero me falta esto otro, y seguro que le da muchísima más seguridad. ¿Qué problemática identificas tú en los emprendedores más habitual? Hemos dicho la falta de formación en materia de gestión y de administración del negocio, porque uno no nace aprendido, pero se le pone a tiro la frutería de debajo de casa y la quiere coger, le viene perfecta, lo quiere hacer. ¿Qué más ves tú que hace falta, aparte de la formación? La mentalidad. Es decir, muchos emprendedores piensan en que van a coger la frutería, a veces piensan que los clientes, por el hecho de levantar la persiana, les van a entrar de golpe, y no piensan que están gestionando una pequeña organización. Y entiendo por organización incluso una empresa llevada por una sola persona, porque al final te tienes que organizar tú para realizar las distintas tareas que hemos dicho, ¿no? Vender, hacer publicidad, tener el producto adecuado, negociar bien los precios, estar al día de las novedades que puedan salir. Atender al cliente, etc. Por ejemplo, ¿por qué en lugar de llamar trabajador autónomo no empezamos a llamarle empresario autónomo o profesional autónomo? Porque quizá ayudaremos cuando alguien realmente se plantea trabajar por su cuenta. Trabajar ya sabemos que vamos a trabajar, no hace falta que lo resaltemos. Vamos a resaltar que vamos a gestionar una empresa. Sí, además tiene esa connotación de trabajador, de meramente productivo, ¿no? De como que estratégicamente depende de otra persona, ¿no? Y en el fondo es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario, es decir, la persona tiene dos trabajos, el de trabajador de llevar la frutería y el de gestionar la frutería. Y normalmente esto uno toma conciencia a medida que ve que lo está haciendo, no lo tiene incorporado en su rutina, lo está haciendo fuera de horas, está castigando o sacando tiempo con la familia, por tanto está menoscabando su calidad de vida. Y luego es como darse de bruces, ¿no? Ahora me doy cuenta de que esto también forma parte de mi trabajo. ¿Y ahora cómo lo hago, ¿no? Entonces, para mí esto es uno de los grandes problemas del emprendedor, ¿no? Que antes tiene que haber un cambio de mentalidad. Para mí tendrían que hacer formación de emprendedor. Yo entiendo cómo no se hace en la educación primaria. O sea, antes de dejarla eso, la secundaria quizá en la secundaria, pero tendría que haber, porque es la base de una sociedad. Bueno, se hicieron unos estudios en el País Vasco y una serie de programas y se ve que llegaron a la conclusión de que la edad más idónea
para empezar a trabajar temas de emprendeduría es entre los 6 y 7 años. Toma Morel. Porque es cuando los niños están más capacitados para trabajar en Creatividad, equipo, sí, creatividad, detectar necesidades, plantear soluciones. Sí, Es sí. cuando todo este tema está como mucho más abierto. No me esperaba que fuera tan pronto. No, yo también Pero- me esperaba la ESO Sí, sí, sí. y sí. en cambio me dijeron, no, 6, El 7 espíritu años. se cultiva ahí. Bueno, Sí. en Japón hacen patentes con esa, Sí. con esa edad. Sí. Y realmente el País Vasco es una referencia porque es la región en Producto Interior Bruto per cápita más Ujú. rica de España. O sea que si lo dicen los vascos, tiene que ser bueno. Yo me lo creo. Y por el tema de la oferta de ayudas a emprendedores, a empresas en crecimiento, ¿qué detectas? Lo que hay está habiendo una buena oferta. ¿Qué recursos hay para una persona o que quiere abrir o que quiere hacer crecer su empresa? Mira, para los que quieren abrir, tenemos la capitalización del paro, que es hartamente conocida por todo el mundo y quizás la oferta un poco Cuéntala más muy asequible. breve, porque todo el mundo tampoco la debe Vale, conocer. sí, la contamos. La capitalización del paro simplemente significa que cuando tú tienes derecho a paro, Ujú, puedes cobrar una parte de golpe para Sí. invertirle en tu empresa. ujú, Y de esta manera tienes un recurso ujú. que te permite lanzar tu empresa. Hay una segunda opción, que es o bien total o parcial, que también te van pagando cada mes Ujú, las cuotas de seguridad social, ujú, de ¿vale? autónomos. De autónomos. Ujú, Esta es una ayuda que es bastante generalizada y el único requisito que tienes que tener es cumplir los requisitos. Es decir, Un la plan única de condición, empresa. tener un plan de empresa que es muy sencillo Sí. y tener pues un paro pendiente, una cantidad pendiente, Ujú. es decir, cumplir una serie de requisitos. La segunda gran ayuda, y además con la reforma que hubo de autónomos el año pasado, pues el tema de la cuota plana de 50 euros los primeros 12 meses. Ujú. Que ahora creo que quieren reformar alguna cosa en concreto, Ujú. pero bueno, se mantiene. Sí. ¿Vale? Luego ya tenemos ayudas que ya van más por requisitos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Barcelona de Basa Barcelona Activa y hay una serie de formaciones Ujú. y de apoyo técnico. Aquí en San Sabrià también hay el área de promoción económica que también da... Que estás hablando de la joya del Maresme, vamos, esto es increíble. Y, o sea, que digamos que en cada municipio hay como una oficina de atención a la empresa, digámoslo así. No en todos los No municipios, en todos. pero se ha ido desarrollando. Sí. En Mataró lo tienes en el Consell Comarcal, tienes incluso también el Tecnocampus con temas de empresas más de Ujú. tipo tecnológico. Ujú. Para mí la gran ayuda es esta parte de formación y apoyo, porque no es un Ujú. camino fácil, ¿no? Pero vamos, que si estuvieras en Cáceres y escucharas este programa, Seguramente pues allí la idea es informarte en tu servicio municipal sí. de qué oficinas de apoyo a la empresa pueden haber Ujú. para estudiar los diferentes recursos, Sí. que algo hay, en todas partes tiene que haber algo. Sí, de apoyo en este sentido hay en todas partes. Ayudas económicas Ujú, te tienen que informar allí, Sí. porque muchas veces no hay en todas partes ujú, o a veces va por plazos. ujú. Y algunas se convocan y se terminan el Ya. plazo, con lo cual cuando vas al servicio ya te informan de qué ayudas puede haber vigentes en ese momento. Ujú. Incluso a veces hay ayudas por colectivos, mujeres, Ujú. personas con minusvalías, Ujú. jóvenes, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, se están convocando las ayudas de garantía juvenil, Ujú. ¿vale? Que personas que creo que son menos de 30 años, que quieren lanzar un negocio, Ujú. tienen una ayuda de 9.000 euros para poderlo lanzar. Pues no está ¿vale? mal. Y creo que se está convocando Sí, sí. ahora, no os he visto Sí, sí, información sí. Sí, sí, sobre sí. este tema, ¿no? Con lo cual, bueno, ya te digo, tienes Sí, sí. que ir mirando Sí, qué sí. está vigente. Ujú, Para todo el tema de consolidación de empresa, ujú. aquí la ayuda más generalizada es lo que os he comentado, el Consolidad, y a nivel de cosas más personalizadas, pues puedes tener, en Barcelona Activa tiene un programa, por ejemplo, de retail, también tiene un programa de formación Sí, de sí, mujeres, Axio también tiene un par de programas concretos Sí. para el crecimiento empresarial o internacionalización. Vamos, que habría que intentar mirar tanto organizaciones del ayuntamiento como regionales Sí. para intentarlo. Sí, sí. Bueno, hay cosas por ahí. Y con todo esto tenemos que decir, Elizabeth, es que se nos ha quedado cortísimo, la verdad, porque hemos hecho mucha cosa, pero es que ya estamos llegando un poquito al final. Cuéntame, ¿tú tienes una web, haces servicios para individuos que necesiten asesoría, independientemente de la actividad pública? Sí, nosotros lo que hacemos es colaborar con empresas, Ujú. microempresas, Ujú. es decir, empresas de máximo 10, 15 Ujú. personas que están creciendo, Ujú, este perfil que te comentaba Sí, de sí, crecimiento sí. realmente acelerado, y les ayudamos a gestionar ujú. y a organizar este crecimiento. Y si alguien quiere encontrarte, ¿dónde lo puede hacer?
Mira, la web Dila. www.elisabethbach.com. Bach con CH. Bach con CH, ¿Y como el Elizabeth? músico. Y Elizabeth sin H. Elisabethbach.com. Pues .com. Aquí está Elizabeth Bach, sabiduría empresarial para todo el mundo. Bueno, pues aquí lo hemos hecho una vez más con energías renovadas después del verano, liderazgo y estrategia para cubrir vuestros oídos y ayudaros con vuestras empresas.